¿Qué onda, gente? Espero que estén teniendo un excelente día. Este es el primero de una serie de videos en la que vamos a estar aprendiendo cómo poder encender un motor, sea de pistones, o sea rotativo, o sea en V, o sea en línea, desde un cilindro hasta 12 cilindros. Y vamos a estar viendo la teoría. Va a ser un video un poco técnico y quiero aclarar que yo no soy ningún experto para nada. Solamente les quiero compartir algo de lo que yo he aprendido, y lo que no sé también voy a ser bien honesto y se los voy a decir. Y aunque será un video técnico, trataré de ser lo más claro posible. Vendría bien si tienes conocimientos básicos de mecánica, sobre cómo funciona un motor, sobre órdenes de encendido, sobre los ángulos de ignición. Y también va a venir bien si sabes algo de electrónica para entender unos temas sobre los tipos de ondas análogas y digitales. Y también tal vez un poco de matemáticas, pero nada del otro mundo. Entonces, sin nada más que agregar, comenzamos con el video. Bueno, el día de hoy yo no me encuentro en el auto, pero para lo que vamos a estar haciendo nos va a funcionar aquí en el escritorio. Entonces voy a comenzar. Yo aquí tengo el software de Haltech, pero realmente es algo muy similar a cualquier otra computadora independiente que estén utilizando. Voy a comenzar por crear un nuevo mapa. Y listo, aquí nos crea un mapa con valores por defecto. Entonces lo primero que vamos a hacer es hacer las configuraciones iniciales del mapa. Muy bien, el primer valor aquí que es importante es la capacidad del motor en centímetros cúbicos. Por ejemplo, un motor de 2.0 litros suele ser de 2000 centímetros cúbicos, pero cada motor varía. En mi caso es de 2378 centímetros cúbicos, siendo que es un motor 2.4 litros. Entonces es un dato que van a tener que investigar. Y es importante porque esto, junto al tamaño de los inyectores y a la eficiencia volumétrica que más tarde vamos a estar configurando, nos va a dar el monto o la cantidad de gasolina que se va a inyectar al motor. Entonces por eso es importante. Después vamos a seleccionar el tipo de motor. Podemos seleccionar entre de pistones a 4 tiempos, pistón a 2 tiempos y rotativo. Muy bien, ahora tenemos el Max Cranking RPM, que básicamente es las revoluciones máximas en la que la computadora va a pensar que todavía estamos intentando arrancar el motor y que todavía no está corriendo. Después el número de serie, esto no es muy importante, te sirve por ejemplo para conectarlo al OBD y que te retorne el número de serie. Después tenemos el Drive Type, que básicamente es el tipo de tracción, puede ser tracción trasera, delantera o all-wheel drive. Esto nos sirve para después configurar controles de tracción. Para nuestro caso pues no va a ser muy importante, pero igual lo voy a dejar como front-wheel drive. Muy bien, ahora Transmission Type, pues esta computadora en particular te permite implementar algunos controles de transmisión. Entonces puedes seleccionar automática y configurar manualmente las relaciones. También puede detectar por ejemplo el cambio en el que estás, pero en nuestro caso es una transmisión manual que no vamos a estar utilizando el control de transmisión, pues va a quedar como manual. Y después adicional el número de cambios hacia adelante, en mi caso pues son 5. Muy bien, ahora vienen los límites del acelerador. Esta cantidad es el porcentaje a partir del que la computadora piensa que no estás presionando el acelerador, y esto nos sirve por ejemplo para el control de desaceleración y también para el ralentí. Muy bien, el siguiente porcentaje es el User Demand Maximum, que esto es a partir de qué porcentaje la computadora piensa que tienes presionado completamente el acelerador, y esto nos sirve para funciones como limpiar el motor o desahogarlo. El siguiente apartado ya se pone un poco más interesante la cosa. Aquí vamos a configurar el orden de encendido y el ángulo del cigüeñal en el que se dispara o se hace la ignición de cada cilindro. En el caso de un motor de 4 tiempos, pues sabemos que nos toma 2 vueltas de cigüeñal dar un ciclo completo y dar una vuelta al árbol de levas o a los árboles de levas. Esto es de mecánica básica, y entonces podemos decir que a los 720 grados de cigüeñal entonces se ha completado un ciclo, porque toma 2 vueltas, 360 más 360. Entonces lo que hacemos es dividir ese ciclo de 720 grados entre la cantidad de cilindros. Y por ejemplo, si tenemos 4 cilindros, podemos decir que el primer cilindro se dispararía a los 0 grados, después el siguiente a los 180 grados y después el siguiente a 360. Finalmente el cuarto sería a los 540 grados y después reiniciamos el ciclo a los 0 grados, y con esto completamos pues los 720 grados. En el caso de un motor de 6 cilindros, si sabemos también que nos toma 2 vueltas o 720 grados y lo dividimos entre 6, nos da que hay una separación de 120 grados. Entonces el orden sería de 0, 120, 240, 360, 480 y 600. Básicamente vas haciendo la suma, y en el caso de un motor de 8 cilindros pues lo dividimos entre 720, obtenemos una separación de 90 grados. Entonces tenemos 0, 90, 180, 270, 360, 450, 540, 630 y finalmente 720 grados.
Entonces, en mi caso, como es un motor de 4 cilindros, esta es los ángulos de separación, pero no siempre es así y esto lo puedes configurar tú manualmente. Digamos que aquí hay una separación distinta, la podrías configurar y también puedes seleccionar en qué banco o qué lado, por ejemplo, para un motor en B está el cilindro que estás configurando. Después de este lado tenemos el orden de encendido, que en mi caso es este mismo, 1342 o 1342. Y aquí tengo un GIF que nos representa básicamente el orden de encendido. Aquí podemos ver este siendo el pistón 1, este siendo el pistón 2, el 3 y el 4. Tenemos que es 1, 3, 4 y 2. 1, 3, 4 y 2. Este es el orden de encendido para el motor que yo voy a configurar, pero cada motor es distinto y cada motor tiene su propio orden de encendido, va a depender del fabricante. Este suele ser muy común, pero recomiendo que lo investiguen antes de configurarlo. Muy bien, ahora vamos a configurar el tipo de trigger y este es importante ya que sin él la computadora no va a saber en qué ángulo se encuentra el cigüeñal y por ende no va a saber cuándo hacer la ignición o cuándo inyectar la gasolina. Tampoco va a saber a qué revoluciones está girando el motor y pues básicamente no va a estar sincronizada ni la computadora con el motor. Entonces aquí Haltech tiene una lista ya de triggers predefinidos que podemos seleccionar y aquí nos arroja información del tipo de trigger. Existen de todo tipo de triggers, en ocasiones están en el cigüeñal, que se conoce también como un crankshaft sensor con una placa o un engrane que tiene una cantidad de dientes y también unos dientes perdidos o que le hacen falta dientes. Y aquí tengo algunos ejemplos. Este es un ejemplo de un crankshaft sensor. Aquí tenemos otro ejemplo ya montado en el cigüeñal. Y si hacemos clic en alguno de los que ya viene predefinidos, el mismo software nos va a decir cómo es este tipo de trigger. En este caso es de 36 dientes, nos dice que tiene un espacio de un diente perdido y que también tiene un espacio de 2 dientes perdidos. Esta es una muestra del tipo de trigger que tiene mi auto. Como podemos ver, aquí son 36 dientes, nos dice que tiene este espacio de 2 dientes perdidos y acá tiene otro. Entonces ya con esto la computadora va a saber en qué posición está el cigüeñal y en qué ángulo tiene que hacer la ignición y la inyección. Si nuestro auto no viene soportado, nos va a tocar nada más configurarlo manualmente y vamos a meter igual la cantidad de dientes que tiene nuestro engrane, la cantidad de dientes perdidos, y con eso deberíamos también configurarle si está en el cigüeñal o si está en el árbol de levas, y con eso ya deberíamos de poder sincronizar la computadora con nuestro motor. Muy bien, el siguiente valor que tenemos que asignar es el offset o desfase de los ángulos de ignición. En este caso tenemos que corroborarlo con un timing light o una lámpara de tiempo. Y no hay otra manera, ya que el propósito de este offset es hacer que coincida el ángulo que le estamos diciendo aquí en la computadora con el que está físicamente. Entonces, si aquí le decimos que queremos que haya 0 grados de ignición, entonces cuando lo hacemos con la lámpara debe de alusar también a los 0 grados. Y si no alusa a los 0 grados, digamos que alusa a los 10 grados, entonces vamos a configurar el desfase como menos 10 para que retrase esos 10 grados y entonces coincida con los 0 grados que le estamos diciendo que haga la ignición. Muy bien, esto sería equivalente a los casos en los que puedes mover el trigger, ya sea por ejemplo un distribuidor que lo puedes ajustar y con eso cambias los ángulos de ignición. Pero en otros casos, como en mi caso que la placa entra solamente de una manera, pues ahí no puedes mover los ángulos de ignición, entonces tienes que hacerlo de manera electrónica. Bien, esta opción nos permite activar una tabla para configurar el offset de ángulos a diferentes revoluciones. Esto no es tan común utilizarlo, depende de qué tanto queremos afinar el tune, y es común por ejemplo en motores de la serie de RB de Nissan, que como tienen un camshaft y un crankshaft integrados en el mismo lugar, con altas revoluciones la señal se empieza a desfasar un poco y esta tabla te permite afinar un poco el tune. Muy bien, el siguiente es el nivel de filtro para las revoluciones, que puede ser desde 0 hasta 4. Y existen señales que, por ejemplo, aquí en esta imagen podemos ver que no vienen muy bien definidas. Esta parte de aquí abajo que tiene muchísimo ruido, podemos ir aplicando filtros. Lo ideal es comenzar desde 0 y después analizar las señales e irlas puliendo un poco más. Usualmente no suelen ser necesarias, pero depende de cada escenario, puede que sea necesario comenzar a pulir la señal. Muy bien, la siguiente opción es de Quick Start y esto aplica para cuando tienes una salida dedicada por cada cilindro, es decir, tienes una salida para el inyector y tienes una salida también para el coil, y nos permite activar el modo de chispa perdida,
que después estaremos hablando sobre eso en otros videos. Básicamente lo que nos permite hacer es encender el motor más rápido. Muy bien, ahora vamos a configurar dos partes muy interesantes, que es el tipo de señal del trigger y el tipo de señal del home. Y primero tenemos que seleccionar el tipo de sensor, ya sea de tipo efecto Hall o de reluctor. Y aquí tengo una imagen que muestra las diferencias. Los de tipo reluctor tienen una señal análoga, así como la que podemos ver aquí, que es una onda, mientras que los de efecto Hall tienen una señal de tipo cuadrada o señal digital. Estos sensores suelen tener 3 cables, estos sensores suelen tener 2 cables y suelen ser de imán. Pero no se dejen llevar por eso, revisen muy bien su sensor, porque en ocasiones los sensores de tipo reluctor tienen también 3 cables. Entonces habrá que revisarlos y ver el tipo de sensor que tienen. En mi caso es de efecto Hall. Muy bien, el siguiente valor que tenemos que asignar es el Edge, que puede ser tanto Falling Edge como Rising Edge. Tengo aquí una imagen que describe cada uno. Rising Edge es cuando la onda sube y Falling Edge es cuando la onda baja. Y aquí va a depender mucho de cómo conectaste el sensor. No voy a abordar mucho en este tema, ya que tendrías que analizar la señal con un osciloscopio y hace las cosas un poco más complicadas. Pero un ajuste general que suele funcionar es Falling Edge, y después si hay problemas entonces hay que analizar la señal con un osciloscopio y asegurarnos de que la tenemos bien. El nivel de filtro es igual que el RPM Filter Level. Es si tenemos una señal sucia como la que vemos aquí en la imagen, vamos a comenzar a aplicar filtros hasta que podamos tener una señal un poco más limpia. Muy bien, el siguiente ajuste que tenemos que asignarle es el Pull Up, que suele ser requerido para sensores de efecto Hall y no suele ser requerido para sensores de tipo reluctor. Es un tema que igual no conozco muy bien, así que no estaré abordando, pero el ajuste que suele funcionar para los sensores de efecto Hall es activado el modo Pull Up. Y para el siguiente video vamos a estar revisando el apartado de gasolina, que aquí también vienen varias cosas interesantes, y el apartado de ignición. Vamos a ver algunos conceptos por ahí que les pueden agradar, finalmente funciones, y todo esto lo vamos a estar probando en vivo ya con el auto. Pero quería darles una breve introducción y cerrar con que un mapa base puede ser solamente para un reflash y no necesitarían hacer nada de lo que yo estoy haciendo aquí, porque todas estas configuraciones ya estarían en una computadora de fábrica. Solamente necesitarían hacer un mapa de ignición base y un mapa de gasolina base para las modificaciones que tenga su auto, pero yo quise irme un poco más allá y explicarles completamente el proceso de una computadora universal a un motor que no estaba diseñado para esa computadora, y tratar de explicar la mayor cantidad de datos posibles y compartirles ciertos tips que tal vez les ayuden. Esto fue todo por mi parte, espero que les haya gustado este video. Esto fue un video de Tuners, nos vemos en la próxima, hasta luego.